prender, voy a empezar a grabar para que la clase quede grabada para aquellos que no van a poder asistir hoy, y para que después también la sigan viendo, cuando queden dudas y demás, también puedan ir a los links y poder ver qué se dijo ese día, ¿sí? Y refrescar la memoria. Bueno, ahora vamos a empezar entonces con esta unidad número 1, vamos a compartir aquí, ahí está, perfecto. Bueno, unidad número 1, de lo que es la asignatura Seguridad 1. Tenemos un objetivo general nosotros en esta materia, que ese objetivo general es poder lograr que ustedes conozcan y apliquen los principios de lo que es la organización interna de la seguridad, ¿sí? ¿Para qué? Una vez aplicando estos principios, conociéndolos y poder aplicando de lo que es la organización, la buena organización de la seguridad, yo ya después puedo adquirir conocimientos para poder salir al campo y actuar. ¿Sí? Cuando hablo de campo estoy hablando de los lugares de trabajo, una industria, lo que fuese, ¿no? El agro, la minería, ¿sí? O sea, lugares de trabajo, ese va a ser mi campo de acción. ¿Qué es lo que contiene esta unidad? Nosotros ahora vamos a ver una breve reseña histórica de lo que fue la seguridad industrial, ¿sí? Donde vamos a ver el concepto de la prevención de riesgo, el concepto de higiene y seguridad, y cuál es la importancia que tienen dentro de la organización. Vamos a ver el concepto de la curva de Bradley, y cuáles son las finalidades que tiene esta curva de Bradley, ¿sí? Y sus distintas fases. ¿Qué es riesgo? ¿Qué es peligro? ¿Qué es prevención de accidente? ¿Qué es un accidente, un incidente? ¿Y qué es una enfermedad profesional? ¿Cuáles son los tipos de accidente? ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Actos, condiciones inseguras, el factor contribuyente y los costos de la no seguridad. Esto es lo que entra, es lo que nosotros vamos a ver dentro de esta unidad número 1. Bien, sigamos. Bien, veamos algo de historia de la seguridad industrial. Diferentes épocas, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes épocas a lo largo de lo que es la historia. Dentro de esas diferentes épocas tenemos indicios, ¿sí? Esos indicios que nos hablan de que existió en alguna parte del tiempo histórico, ¿sí? La higiene y la seguridad, o la seguridad industrial. Entonces, si nosotros nos remontamos a lo que es la antigüedad y la Edad Media, ¿sí? Recordemos que había esclavos. Todo lo que es antigüedad y Edad Media, nosotros teníamos los esclavos. Y esos esclavos eran las personas, ¿sí? Que tenían el rol, digamos, muy importante, yo diría el más importante, dentro de lo que son las actividades productivas. ¿Por qué? Porque esos esclavos eran los que realizaban todas las tareas, ¿sí? Que implicaban más riesgo, ¿sí? Entonces, de ahí, de esa época de antaño, donde nosotros veíamos, como ustedes ven acá, por ejemplo, en esa imagen, si la logran apreciar, ahí se puede ver un dibujo, ¿no es cierto?, de negros, ¿sí? Que siempre al esclavo se lo asocia a la persona de piel oscura en la antigüedad. Tenemos negros trabajando en el campo, ¿sí? Donde tenían que acarrear todo lo que son los canastos llenos de ese producto que ellos estaban levantando del campo, cual fuere, ¿sí? Donde pasaban calor, donde pasaban frío en muchas veces, donde podían ser picados por algún tipo de insecto o mordidos por una víbora, ¿sí? Donde vaya a saber Dios si tenían agua para beber constantemente, ¿sí? No tenían sanitario, por lo cual tendrían que ir en alguna orillita por ahí a hacer sus necesidades. Entonces, todo ese trabajo más arduo, más pesado, ¿sí? Y que conlleva ciertos riesgos, lo hacían los esclavos. El resto de la población tenía otro tipo de estatus, entonces no trabajaban, y si hacía algún tipo de trabajo, eran trabajos, ¿no es cierto?, obviamente que no generaban ningún tipo de peligrosidad, no eran tan riesgosos, y eran mucho más tranquilos y llevaderos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el trabajo se asocia desde esas épocas, ¿no?,
con lo que es la esclavitud y el esfuerzo físico. Entonces, hoy en día, nosotros, ¿qué decimos? Soy esclavo de mi trabajo. Por supuesto que no todo el mundo trabaja bajo estas situaciones, ¿no? Aunque en algunas actividades se ha podido ver, ¿sí?, que el trabajo que ejerce esa gente es infrahumano, ¿no? Pero bueno, hoy en día nosotros, acá en La Rioja, los que vivimos en La Rioja, no estamos acostumbrados a ver este tipo, ¿sí?, de trabajo esclavo. No obstante, siempre asociamos, es decir, soy esclavo del trabajo, ¿sí? Asociamos al trabajo con lo que es dolor, con lo que es esfuerzo físico, con lo que es la esclavitud, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, que los egipcios fueron una de las civilizaciones antiguas que ya comenzaron a innovar en lo que hacía a seguridad, ¿sí? Seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué? Porque ya los egipcios en aquella época, ¿sí?, utilizaban ciertos dispositivos como arneses, ¿sí?, andamios, por ejemplo, para poder, digamos, construir las pirámides, construir algún tipo de monumento o esfinge, que eran las que adornaban, ¿no es cierto?, el Bajo Egipto, ¿no?, el Bajo y el Alto Egipto. Entonces ya en esa época los egipcios como que fueron precursores, ¿sí?, de utilizar, por ejemplo, nosotros acá vemos, no sé, en esta imagen, vemos estas dos personas trasladando, ¿sí?, un peso, y ese peso está repartido entre dos, para que esto obviamente se pueda llevar de manera un poquito más equitativa, y no lo hiciera una única persona. Y fíjense que, por ejemplo, con las rocas, colocaban abajo, ¿sí?, como unos cuñones de madera, ¿sí?, y les ponían cuerdas para poder tirar de ella. Acá obviamente que había una tracción, en este caso, ¿no?, no es empuje, sino una tracción de objeto, pero al colocar estas cuñetas de madera, ¿sí?, resbalaba mejor, ¿sí?, y lo que hacía es que el peso disminuyera a la hora de poder traccionar o arrastrar esa carga. Entonces, tenemos a los egipcios que se destacaron por este tipo de dispositivos, ¿no?, un poquito más seguro, ¿sí?, para poder realizar la construcción de sus pirámides. Pero también tenemos, por ejemplo, en Grecia, entre los siglos IV y VI, ¿sí?, cuando se empieza a construir la gran Acrópolis, ¿sí?, ahí se empieza a diferenciar el trabajo. Entonces, con esta construcción de la Acrópolis es donde comienzan a haber ciertos aportes de la medicina, ¿sí?, medicina ocupacional, porque ya existía la medicina como ciencia, la medicina clínica generalista, pero acá empieza a aparecer lo que es la medicina ocupacional. Y cuando yo hablo de medicina ocupacional, estoy hablando de la medicina relacionada al trabajo. Entonces sería medicina ocupacional o medicina del trabajo, ¿sí? Entonces, en Grecia había mucho trabajo, ¿no es cierto?, en minas, ¿sí? Y había enfermedades por intoxicación, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de los médicos bastante conocidos de la antigua Grecia, Hipócrates, comienza a investigar, ¿sí?, el origen, o sea, por qué las personas, por qué estos trabajadores de la minería, ¿sí?, se intoxicaban. Entonces comienza a investigar un poquito y empieza a escribir un tratado que hablaba sobre las enfermedades de los mineros, ¿sí? Ahora, una vez que escribió ese tratado, ¿sí?, donde habla de las enfermedades, ¿sí?, por plomo, por ejemplo, donde él recomendaba que se tenía que bañar la gente, o sea, tomar baños para poder evitar la saturación, y en realidad con eso no evitas la saturación, lo que haces es una higiene externa, ¿no?, porque el plomo
ingresa a la sangre, y con el baño no lo podemos sacar. Pero bueno, fíjense que se comienza a hablar, o sea, ya empieza a haber una investigación y comienzan a aparecer los primeros tratados de medicina laboral, ¿sí? Ahora, más allá de esto, ¿qué pasaba? Y teníamos también, aparte de Hipócrates, también lo tenemos Aristóteles, ¿sí? Que Aristóteles era filósofo, pero aparte de filósofo era naturista, donde él también empieza a tomar, ¿sí?, cartas en el asunto y empieza a intervenir y empieza a estudiar todas las deformaciones físicas que tenían, ¿sí?, los trabajadores, ¿sí?, y que esas deformaciones físicas eran producidas por la actividad laboral. Deformación física, por ejemplo, en la columna, donde yo voy a tener joroba, o alguna deformación física, ¿sí?, en miembros superiores, manos, dedos y demás, y que él pensaba que podía llegar a tener, ¿sí?, algún tipo de relación con esas actividades laborales, ¿no? Entonces, una vez que estudia y que plantea que existen estas deformaciones, él dice que se necesita hacer prevención, ¿sí? Pero más allá de todo esto de las deformaciones, también hace una colaboración investigando a todas las enfermedades, ¿sí?, que puede llegar a producir las intoxicaciones con plomo, ¿sí?, como plumbemia, ¿sí?, saturnismo, ¿sí? Bien, ahora, años más tarde, se empieza a estudiar, se empieza a ver en Roma esas enfermedades producidas por la toxicidad con mercurio, y esto es de la mano de Plinio y de Galeno, donde además hacen referencia a todo lo que son los peligros de la manipulación del zinc y del azufre, más allá, ¿no es cierto?, del plomo, más allá del plomo y del mercurio. O sea que a todo lo que es plomo y todo lo que es mercurio le incorporan, ¿sí?, el azufre y el zinc. Entonces ellos empiezan a ver esas toxicidades, esas enfermedades raras que empiezan a aparecer, ¿sí?, en los mineros, sobre todo, porque estos son todos minerales de extracción, ¿sí? ¿Y qué les recomiendan? Que usen respiradores, que en esa época los respiradores se fabricaban con la vejiga de los animales, ¿no? Con esa, digamos, no me va a salir la palabra ahora, tejido, ¿sí?, de la vejiga de los animales. Y fíjense que es acá, en el año 62 al 113 después de Cristo, que ya empiezan a aparecer el primer protector respiratorio, ¿sí?, los primeros elementos de protección personal, ¿sí? Ahora, Galeno, ¿sí?, después de Hipócrates, también es considerado como uno de los médicos más importantes de todo lo que es la antigüedad, ¿sí?, la antigüedad occidental, o sea que nada tiene que ver con la oriental. No solamente Galeno estudiaba las enfermedades de los mineros, sino que también incorpora dentro de su estudio todo lo que son enfermedades de las actividades de curtiembre, ¿sí?, y obviamente los gladiadores. ¿No? Sí, pero ¿por qué estudia los gladiadores? Porque el gladiador, que era quien se encargaba, o quienes se encargaban del entretenimiento, ¿sí?, de la población y del jefe que estuviese de turno, ¿no?, en Roma, cuando ellos se colocaban esas pecheras, por ejemplo, de protección, o los escudos, las espadas, las hachas y demás, eran fabricados obviamente de metales que eran muy pesados, ¿sí? Entonces los gladiadores con el tiempo empiezan a desarrollar enfermedades, ¿no es cierto?, ósteos musculares, casualmente derivadas de portar ese peso, ¿sí? Pero no solamente enfermedades osteomusculares, sino que también el lugar donde ellos vivían, que no era para nada cómodo, porque ellos no estaban durmiendo sobre una cama, ¿sí?, con un colchoncito, no, estaban en esas especies digamos, de foso,
¿sí? Bajo tierra, con humedad, con aparición de ciertos microorganismos, ¿no? Que se generan por esas condiciones, digamos, favorables en el medio, como puede ser humedad, temperatura y demás, y que eso también uno lo respira, ¿sí? Ingresa por lo que son vías respiratorias, inclusive muchas veces contaminando alimentos. Entonces estos gladiadores, ¿sí? Se enfermaban, ¿sí? Y morían o quedaban con enfermedades, digamos, crónicas, ¿ya? Entonces él comienza a estudiar también, no solamente al minero, sino al que hace el curtiembre, la curtiembre de cuero, y también a los gladiadores, ¿sí? Porque nos guste o no nos guste, era una forma de trabajar que ellos tenían con esa diversión bastante rara, ¿no? De combatir entre ellos mismos para divertir a otra persona, ¿sí? Bien. Ahora, empezamos, esto fue en la antigüedad, ahora empezamos con todo lo que es el renacimiento, ¿no? O sea, renace el nuevo mundo, o sea, ya estamos un poquito más avanzado y evolucionado, empiezan a crearse o a formarse las primeras universidades en el siglo X, ¿sí? Y acá con este surgimiento de universidades empiezan a aparecer las primeras leyes que van a proteger a los trabajadores, ¿sí? Y en Francia, con la aparición de estas universidades y la aparición de leyes, empiezan lo que son las ordenanzas de Francia, que esas ordenanzas se van a encargar, ¿sí?, de velar por la seguridad de todos los trabajadores. Son ordenanzas que van a establecer lo que se puede y lo que no se puede hacer en virtud, ¿sí?, de la seguridad de los trabajadores. Ya para la Edad Media aparece Kircher, que escribe El mundo subterráneo, y en esta descripción, en su libro El mundo subterráneo, en su compendio, mejor dicho, empieza a mencionar cuáles son los síntomas y cuáles son los signos de las enfermedades de los mineros, cosa que antes no se mencionaba, ¿sí? Simplemente se investigaba y se daban ciertas recomendaciones en la antigüedad, con Hipócrates, con Aristóteles, con Plinio, ¿sí?, con Galeno, pero solamente se daban esas recomendaciones, se investigaba. ¿Qué es lo que hace Jack Kircher? Directamente empieza a escribir cuáles son los síntomas y los signos que empiezan a manifestar los trabajadores, ¿sí?, dentro de la minería, ¿sí? Y entre esos signos y entre esos síntomas aparece, por ejemplo, la tos, ¿sí? ¿Por qué tosían tanto? Así como yo. Empieza a aparecer la disnea, ¿sí?, que es esa falta, digamos, de poder respirar bien, ¿sí? O sea, es como que se te entrecorta la respiración, y empieza a aparecer todo lo que es la caquexia, que esa caquexia ya es un deterioro, ¿sí?, de la salud, donde empieza a haber una pérdida de peso, por ejemplo, ¿sí?, y obviamente todo lo que es una pérdida de masa muscular. Entonces, él ya pone en su compendio de mundo subterráneo cuáles son los síntomas y cuáles son los signos de esas enfermedades, ¿sí?, que tienen los mineros. Y acá es donde aparece Ramazzini. Ramazzini era un médico que se lo cataloga ya en esta época de la Edad Moderna, ¿sí? Antes fue Hipócrates, el padre de la medicina, ya en la Edad Moderna, Ramazzini, ¿sí?, se lo considera el padre de la medicina, digamos, ocupacional o de la medicina laboral, porque él sienta un precedente en todo lo que es esta rama de la medicina, ¿sí? Ya cuando empieza a nacer la industria en todo lo que es el siglo XVIII, ¿sí? Donde Ramazzini, ¿qué va a hacer? Estudia, ¿sí?, cuál es el origen de esas enfermedades, ¿sí?, qué es lo que lleva a que los trabajadores se enfermen, donde también Ramazzini en sus tratados coloca la sintomatología, ¿sí?, y cuáles serían las formas de prevención, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Como todas las cosas nuevas, esto queda dormido, ¿sí? Y recién en el siglo XIX es donde se le empieza a dar un poquito más, ¿sí?, de, digamos, auge, un poquito más de bolilla, ¿sí? Y en la Revolución Industrial, obviamente, todos esos oficios que nosotros teníamos, que eran artesanatos, ¿sí?, era todo artesanal porque no existía la maquinaria, ¿sí?, como para poder elaborarlo. Entonces deja todo lo artesano, deja, ¿sí?, de existir, se deja de lado, y obviamente se empieza a reemplazar por lo que son las máquinas. Y acá aparece la producción en serie, donde antes a lo mejor determinadas personas elaboraban 10 utensilios o 10 objetos X. Con esta aparición de las máquinas, a toda esta revolución industrial, ¿sí?, donde yo ya puedo producir en serie, ya no iban a ser 10 objetos, ya podían ser 100 objetos, ¿sí? Entonces, todos los que estaban en el campo, ¿sí?, empiezan a migrar a estas grandes ciudades donde se desarrollan con sus polos industriales. ¿Por qué? Porque en el campo trabajaban en condiciones que eran inhumanas, ¿sí?, que ya habíamos visto esa fotito, no les pagaban bien, o sea, pésimo era el sueldo, ¿sí? Entonces, como no tenían otra opción, empiezan a migrar a esas ciudades con polos industriales para empezar a trabajar en esta nueva producción en serie, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo migración, mucha cantidad de personas, ¿sí?, las capacidades de las ciudades se ven sobrepasadas, sobredimensionadas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un aumento de la densidad demográfica, o sea, va a haber mucha más gente, ¿sí? Entonces, si esa capacidad de la ciudad de albergar 1000 habitantes, con esa migración del campo, ya ahora me alberga 3000, por ejemplo, ¿sí?, ¿qué va a pasar? La gente, al ser mucho, ¿sí?, comienza a hacinarse. Entonces vivían en lugares, a lo mejor en un departamento de 3x3, donde antes vivían 2 personas, ahora vivían 6. ¿Sí? Entonces empieza, ¿sí?, a haber hacinamiento, mucha cantidad de gente en lugares diminutos, ¿sí? Ahora, con un aumento de densidad poblacional en una ciudad, ¿sí?, que no tiene la infraestructura o la capacidad necesaria para albergar tanta gente, y cuando hablo de capacidad o infraestructura, por ejemplo, hablo de desagüe, de cloaca, de lo que fuese, donde iban a parar los desperdicios humanos, por ejemplo, los residuos, ¿sí?, que empieza a haber no solamente hacinamiento, sino que también empezamos a tener, ¿sí?, más desorden, mucha gente, más desorden, ciudades más sucias, y con esas ciudades más sucias, más ese hacinamiento, yo empiezo a tener mayor cantidad de enfermedades, infectos contagiosas. Y si esas enfermedades, infectos contagiosos empiezan a proliferar y avanzar, ¿sí?, ya se transforman después en epidemias, ¿sí?, o en endemias. Entonces, obviamente teníamos toda esta problemática con esta famosa revolución industrial, ¿y qué empieza a pasar? Las condiciones de salud eran muy pobres y las condiciones de seguridad, ¿para qué les cuento? ¿Sí? Ahora, ¿no existía cultura de seguridad? Y no existía en esa época una cultura de la seguridad industrial. Entonces, al no existir, más allá que nosotros teníamos, por ejemplo, en Francia, las primeras directrices, los primeros tratados, nadie le daba bolilla, ¿sí? No existía esa cultura, porque yo puedo elaborar un montón de tratados y que queden muy bonitos, puedo elaborar normativas y que queden muy bonitas, pero esa normativa, esos tratados, yo los tengo que dar a conocer. Entonces, si yo no los doy a conocer a la población, ¿de qué me sirven? Para que estén adornando un mueble y nada más, ¿sí? Entonces, no tenían en esa época, ¿sí?, una cultura de la seguridad. Ni los trabajadores, ni los empleadores, ninguno, ¿sí? Pero no por malo, porque se desconocía. Y el empleador, el dueño de la fábrica,
era muy, muy raro que fuera a la fábrica, ¿sí? Y si iba, estaba un ratito, entonces a lo mejor él no veía esas condiciones pésimas de seguridad y de salud ocupacional, ¿sí? Que sus obreros tenían en esa determinada industria, ¿no? Ahora, no solamente en esa época trabajaba el hombre, sino que también trabajaban las mujeres y los niños, ¿sí? Que más allá de decir, bueno, eran familias enteras, ¿no? Papás, mamá y sus niños, todos metidos adentro de esa industria trabajando, ¿sí? Pero más allá de que no tenían, ¿sí? Condiciones de seguridad, ¿sí? Eran los que más lesiones sufrían. Los niños y las mujeres, ¿sí? Eran los que más, sobre todo los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque había turnos excesivos de trabajo, entonces los chicos eran explotados, ¿sí? Tenían que trabajar igual que un adulto, y muchas veces esos niños estaban cansados, mal alimentados, con lo que implica una desnutrición, y si nosotros tenemos una mala alimentación, una desnutrición, obviamente que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no funciona bien, muchas veces se quedaban dormidos, sufrían lesiones muy serias, inclusive hasta llegar, ¿no es cierto?, a morir en accidentes muy trágicos, ¿sí? Era una época bastante horrible. Después nosotros vamos a hacer un trabajo, vamos a ver un material que yo les voy a pasar y vamos a hacer una actividad para que ustedes más o menos conozcan cómo se vivía en esa época de la Revolución Industrial, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Al haber esta cantidad de accidentes laborales graves y de muertes, ¿sí?, de niños, de mujeres, es que se empieza a implementar leyes, ¿sí?, leyes que protegieran a los trabajadores. Entonces, en el año 1778, ¿sí?, se dicta o se elabora el primer edicto de protección contra los accidentes en España, por ejemplo. Y el Parlamento inglés, ¿sí?, unos años después, lo que hace es reglamentar el trabajo dentro de las industrias, de las fábricas. Con esa reglamentación, ¿qué se obtiene? Que se limite esa jornada, ¿sí?, laboral. O sea, que ya no tenías una jornada que podía durar 24 horas. No, ahora la vamos a limitar. La limitamos por turno, ¿sí?, por horarios, por franja. Y además, yo también te tengo que fijar a vos cuáles van a ser los niveles mínimos, ¿sí?, o los básicos que vos tenés que cumplir como empleador para que la gente esté protegida en cuanto a lo que es seguridad y salud ocupacional, ¿sí?, y que a su vez esos trabajadores reciban algún tipo de educación en materia de prevención de riesgos de trabajo, ¿no? Ya después, en el año 841, 1841, ahí se empieza a reglamentar y surge la ley del trabajo para niños, donde obviamente se prohíbe el trabajo para los menores, ¿sí? Eso fue en el 1841. En el 44, ahí aparecen las leyes de la protección a las mujeres, ¿sí?, dentro de lo que es el trabajo, ¿sí? Bien, después aparece obviamente el amigo Marx, Karl Marx, Engels, que ellos ya apuntaban, se estaban interesados en todo lo que es el derecho de los trabajadores, pero es como que ya apuntaban un poco más a la sindicalización, ¿sí? Donde ellos decían, bueno, si nosotros tenemos algo en el medio, ¿sí?, que nexe ambas partes, trabajador y empleador, ¿sí?, podemos usar ese sindicato como un nexo, como un canal, ¿sí?, por donde pase esa información y nosotros podamos velar, ¿sí?, y se empiezan a mejorar todo lo que son las condiciones del trabajo, horarios, sueldos, vacaciones, por ejemplo, licencias, pero también le metamos todo lo que es la parte de la seguridad laboral, ¿sí? En el año 1886 se da la famosa revuelta de Chicago,
donde todos los trabajadores de la fábrica de Chicago salieron a protestar, y hubo todo un tema, ¿sí?, con esto, y se establece la jornada de 8 horas de trabajo, ¿sí? Ahora, en el año 1848, ¿sí?, que fue antes de esta revuelta de Chicago, aparece en este caso todo lo que es la legislación sanitaria, ¿sí?, para la industria. Esa legislación sanitaria es la que hablaba, obviamente, de vacunas, o sea, que no eran vacunas, o sea, digamos, como que las personas tenían que ir libres de piojo, de algún tipo de otra enfermedad y demás. Entonces era como el famoso carnet sanitario que hoy se pide a muchos empleados, ¿no?, dentro de lo que es salud y por ahí dentro de lo que es comercio también. Entonces se establece esa legislación sanitaria. Ahora, en el 50 se empiezan a hacer verificaciones, ¿sí?, auditorías, inspecciones, para ver que realmente se cumpliera eso, ¿no es cierto?, de la parte sanitaria dentro de la industria, ¿sí? Y después, en ese mismo año, ¿sí?, donde yo voy a verificar que se cumplan realmente estas normas, aparece los primeros, o el primer sistema de extinción contra los incendios, ¿sí?, que lo implementó Grinnell en Estados Unidos. Por supuesto que con el paso del tiempo, ¿sí?, aparecen las normas NFPA, que esas normas NFPA son las que hoy en día nosotros usamos, son estándares, ¿sí?, directrices y estándares que tienen los yanquis para todo lo que son sistemas de extinción. Extintores portátiles, la colocación de las cañerías, cómo tienen que ir colocados los sprinklers o los rociadores, cómo tienen que ser las cisternas, cómo tienen que estar colocados los detectores de humo, las luces estroboscópicas. Todo eso me marca después las NFPA de los Estados Unidos. Pero ya en 1850, fíjense ustedes, ellos ya empiezan a implementar, ¿sí?, el primer sistema de extinción contra incendios, ¿sí? Bien. En 1868, acá aparecen leyes de compensación del trabajador, ¿sí? Y en 1875 se funda el Instituto de Higiene en Múnich, una ciudad de Alemania, ¿sí? Ahora vamos a ver, acá, ahí está, no me corría. En 1874, Inglaterra y Francia fueron los países que empiezan a liderar la formación o la formalización, ¿sí?, de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Fíjense, ¿no? 1874. No digo 1900, 1874. ¿Dónde? En Europa, ¿sí? 1890, en el 74, Inglaterra y Francia. En el 90, ¿sí?, 6 años después, 16 años después, se genera en todo el mundo, ¿sí?, la legislación que va a proteger la sociedad y a los trabajadores contra los riesgos laborales. Entonces, acá en lo que vendría a ser el continente americano, con esa famosa revuelta de Chicago, que después obviamente es la que con el 1 de mayo, ¿no es cierto?, donde se respalda esa huelga de los trabajadores, y de ahí es donde surge el Día del Trabajador, con todas esas manifestaciones, ¿no es cierto?, y demás. Si bien surge dentro de lo que son los Estados Unidos los sistemas de extinción, ¿sí?, y se empieza a gestar esa seguridad e higiene, fíjense que fue en Europa, ¿sí?, donde comienza, donde yo siempre digo la cuna, ¿sí?, de todo lo que es la seguridad y salud ocupacional, ¿no?
en Europa se empieza a gestar. En el 90, ya todo el mundo, 1890, todo el mundo, ¿sí?, está enterado de que existe legislación y que debe existir legislación que proteja no solamente a la sociedad, sino a los trabajadores contra estos riesgos que son de carácter laboral. Ahora, en el siglo XX empiezan a aparecer todos los avances técnicos, tecnológicos que yo mencionaba en la presentación, ¿sí? Y acá empieza a gestarse todo lo que son las fuentes de energía eléctrica, ¿sí?, tanto en los hogares como en las industrias, ¿sí? Y aparece todo lo que es la teoría, la concepción de lo que es la administración del trabajo. Entonces, dentro de lo que es el proceso de poder formalizar, ¿sí?, la seguridad industrial, ¿sí?, incorporamos todo este avance técnico, más esa concepción de la administración del trabajo, que ustedes van a tener una materia, ¿no es cierto?, de que es administración industrial, creo que es una cosa así, ¿sí? Lo que hace es ya poder institucionalizar a la seguridad industrial, o sea, esa seguridad industrial como una institución, como algo necesario, ¿sí?, para poder resguardar la salud de los trabajadores, ¿sí? En 1918, Harvard, la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, ¿sí?, concede el título de licenciado en higiene y seguridad. Fíjense, en 1918, ¿sí?, se conceden los títulos ya de licenciados en higiene y seguridad, ¿sí? Y en ese mismo año empieza a funcionar todo lo que es la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros conocemos como la OIT, ¿sí? Con el Tratado de Versalles, ¿sí?, se van a establecer ciertos principios que va a tomarlos la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Toma esos principios del Tratado de Versalles y en el año 1921 se crea dentro de la OIT el área que es Servicio y Prevención de Accidentes. De ahí emanan un montón de directrices que yo después les voy a pasar para que ustedes las vean, las busquen y las vean, ¿sí? Emanan muchísimas directrices y tratados en pos de la seguridad, ¿sí?, de la protección de esos trabajadores, cuando yo hablo, ¿no es cierto?, de la parte laboral, ¿sí? En 1960 ya se establece la seguridad industrial como una ciencia, como una profesión, ¿sí?, que tiene aportes a la industria, al trabajo, o sea, de higiene y seguridad, ciencia y profesión, ¿sí?, que le va a aportar a la industria, le va a aportar a la organización, ¿sí?, y le va a aportar también al trabajo que se hace en esa organización, ¿sí? Entonces, se va a ver ya en el año 60 que esa seguridad industrial, ¿sí?, a mí me va a ayudar para poder eliminar los riesgos, ¿sí?, que son en función de la actividad laboral, o minimizarlos. Entonces, si yo elimino esos riesgos o los minimizo, lo que voy a hacer es reducir los costos económicos que a mí me genera un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y que si yo tengo eso, un accidente, una enfermedad, ¿sí?, con bajas laborales, voy a tener ausentismo, y ese ausentismo me va a afectar a la producción. Me genera un costo, porque tengo que buscar otra persona que reemplace a la que está enferma o lastimada. Entonces me genera un costo. Al generarme un costo, ¿sí?, me afecta la organización y la producción. Una persona que está lastimada no puede seguir produciendo. ¿Por qué? Porque está lastimada, ¿sí?, porque me va a faltar. Si yo no tengo los medios para poner otra persona ahí, esa producción, esa línea de producción continua va a decaer, porque me está faltando una pata, estoy rengo, ¿sí? Ahora, si tengo los medios para poner otra persona, hasta que esa persona que yo puse le tome la mano, ¿sí?, a esa línea de proceso continuo, mi producción también se va a ver afectada. Porque si antes producía 100 con una persona que me manejaba la máquina así, hoy esa persona lastimada o muerta,
a causa del trabajo, ¿sí? Con su reemplazo me produce la mitad. Entonces, esta seguridad industrial, como ciencia, como profesión, ¿sí? Aporta a la industria y al trabajo. Y me dice a mí que yo tengo que valorarla. Porque si yo implemento seguridad industrial, lo que voy a hacer es prevenir, eliminando o minimizando esos riesgos de la propia actividad, con lo cual yo voy a reducir costos que me van a afectar a la producción, ¿sí? Ahora, del 60 a la fecha, esa seguridad industrial viene generando un poco más de interés por parte de los empresarios, por parte de los trabajadores también, ¿sí? Y en algunos lugares por parte de los políticos, ¿sí? Pero ¿cuáles van a ser esos lugares? Y aquellos lugares donde el gobierno haya puesto plata para poder difundir, primero crear, ¿no es cierto?, difundir después todo lo que son las normas de seguridad, ¿sí? Todo lo que son las inspecciones periódicas dentro de los establecimientos fabriles, de las organizaciones, ¿sí? A través de sus organismos de contralor. Entonces, en distintas partes del mundo vamos a tener países fuertes, con mucha inversión en materia de seguridad e higiene, ¿sí? Donde voy a tener un organismo de contralor que permanentemente, ¿sí?, están auditando para ver que se cumplan esas normas, ¿sí?, y que los trabajadores estén correctamente, digamos, protegidos dentro de su actividad laboral. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Hagamos una cosita. Nosotros tenemos clase hasta las 9 hoy, ¿sí? Nos tomemos, son las 6:22, ¿sí? Nos tomemos hasta las 6:30, ¿le parece? Así yo descanso un poco también la garganta porque voy a empezar a toser un montón. Vamos al baño, ponemos la pava para tomar mate. 8 minutitos, ¿les parece? ¿Les queda cómodo? Bueno, De profe. 10, profe. Profe. Gracias. Bueno, yo voy a... Ahí está. Seguimos grabando. Sí, profe. Bueno. A ver... Bien, nos habíamos quedado entonces en el año 60. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Y ahora, en la actualidad, nosotros tenemos una gran necesidad, ¿sí?, de que se implemente todo lo que hace alusión a lo que es la higiene y seguridad, ¿no es cierto?, laboral, que obviamente se origina en algunos lugares antes de la Revolución Industrial, pero que a partir de esta Revolución Industrial, ¿sí?, ya marca el camino que nosotros tenemos que seguir, vinculando esas condiciones de trabajo inadecuadas y totalmente inseguras, ¿sí?, que ocasionaban accidentes muy graves, muertes, ¿sí?, y enfermedades de origen laboral. En las últimas décadas nosotros hemos visto que sí ha tenido un auge, ¿sí?, donde se impulsa a todo lo que es desarrollar y poder implementar sistemas de gestión en las diferentes industrias, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de sistema de gestión, que son los famosos sistemas de gestión de la calidad con la ISO 9001, sistema de gestión ambiental con la ISO 14000, y antes lo que se conocía la OSHA 18000, surgida, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que después cambia en el 2018 y empieza a llamarse la ISO 45001, que es el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Y después tenemos unos, digamos, varios sistemas de gestión, ¿sí?, de distintas índoles, ¿no?, para laboratorios, para buenas prácticas manufactureras y demás. A nosotros lo que nos interesa cuando hablamos de sistema de gestión, nos interesa el sistema de gestión en lo que hace a seguridad y salud ocupacional, ¿sí?, o sea, la ISO 45001. ¿Qué es lo que me dice esta ISO?
me da directrices, es una norma que tiene puntos, y cada uno de esos puntos son directrices, que yo las puedo tomar, ¿sí? Que a su vez esas directrices están avaladas, están apoyadas por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, y también por la Superintendencia de Riesgos. Ahora, la implementación del sistema de gestión, ¿sí?, es algo voluntario de una organización, ¿sí? Yo como organismo de contralor no puedo ir y objetar que esa organización, ¿sí?, no tenga un sistema de gestión. ¿Sí? Que después viene el sistema de gestión integrado, con eso que integro calidad, ambiente y seguridad e higiene, ¿sí? Entonces, no es motivo de sanción o de objeción que esa organización no tenga implementado un sistema de gestión, porque vuelvo a repetir, es una directriz. Pero, ¿qué va a pasar? Que como esto viene ya en auge, ¿sí?, se empiezan a desarrollar estas directrices que a mí me van a marcar cuál es el camino que yo tengo que seguir, ¿sí?, para saber dónde estoy parado en materia de seguridad e higiene, en materia de calidad de mis productos, en materia ambiental, ¿sí?, dónde estoy ubicado, ¿sí?, y poder establecer hacia dónde quiero ir, con objetivos, con metas que sean alcanzables y que yo los pueda medir con el paso del tiempo. No me sirve de nada decir, bueno, este es mi objetivo, pero yo no tengo forma de medir si yo llego o no, o en qué porcentaje estoy de alcanzar esa meta o ese objetivo. Entonces son directrices que a mí me van a decir cómo puedo mejorar, ¿sí?, el aspecto de seguridad laboral dentro de mi empresa o de mi organización, ¿sí? Ahí está. Y acá ya podemos hablar de lo que es prevención, ¿sí? Y cuando yo hablo de prevención, hago referencia a lo que es acción y efecto de prevenir, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. Este concepto permite nombrar a la preparación de algo, ¿sí?, con anticipación, ¿sí? O sea, me preparo con anticipación para algo, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Siempre cuando yo me preparo es para evitar algo, tiene un fin. En este caso nosotros estamos hablando de prevención, ¿sí? Entonces me voy a anticipar, ¿sí?, voy a prevenir un daño, una dificultad. Entonces decir prevención es decir, la estoy viendo venir, estoy anticipándome, ¿sí?, a algo que no quiero que pase. Por eso hago prevención. Ahora, cuando yo digo riesgo, ¿sí?, me estoy refiriendo a la proximidad de un posible daño. Y también hago referencia a la vulnerabilidad, ¿sí?, que va a producir ese daño a las personas que lo reciben. Y cuando hablo yo de vulnerabilidad, estoy hablando de esa incapacidad, ¿sí?, de poder reponerme a algo que sucedió, ¿sí?, o esa incapacidad de poder prevenir que algo suceda. O sea, soy vulnerable, ¿sí? O sea, tengo una flaqueza ahí, tengo una debilidad. Entonces, si yo voy a decir prevención de riesgo, voy a decir que con la prevención de riesgo yo lo que hago es anticiparme, ¿sí?, a que algo dentro del ambiente laboral ocasione un daño, ¿sí?, a los trabajadores. O sea, me anticipo, voy a evitar, ¿sí?, que ocurra un accidente o que se desarrolle una enfermedad profesional, ¿sí? Ahora, con este concepto de prevención y con este concepto de lo que es el riesgo, ¿sí?, yo ya puedo comprender
¿Qué quiero decir cuando digo prevención de riesgo? ¿Sí? Entonces, cuando alguien me diga, estoy haciendo prevención de riesgo, yo inmediatamente lo voy a asociar a que esa persona, ¿sí?, se prepara de una manera defensiva, ¿sí?, en donde se está anticipando a la ocurrencia de algo, ¿sí?, y con esa anticipación, con esa preparación, lo que hago es evitar que ocurra o minimizar ese daño, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir prevención de riesgo, anticiparse a que ocurra un daño, ¿sí?, una pérdida no deseada dentro de mi lugar de trabajo, en lo que hace a materia de higiene y seguridad, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué es importante la prevención de riesgos dentro del trabajo? Porque esta prevención de riesgo tiene objetivos, y dentro de los objetivos, ¿sí?, es la reducción de la siniestralidad. Cuando hablo siniestralidad, estoy hablando de accidentes de trabajo y obviamente enfermedades profesionales, ¿no? Entonces, como objetivo es reducir esa siniestralidad, ¿sí?, minimizar los daños que puede ocasionar si es que ocurre. O sea, si a mí algo se me escapó, algo no lo vimos dentro de lo que es esa prevención y ocurre algún siniestro, ¿sí?, si yo tomé ciertas acciones anteriores, por más chiquitas que hayan sido, con esas acciones yo puedo minimizar esos daños, ¿sí?, que puede llegar a ocasionar ese evento que ha ocurrido, ¿sí? Entonces, por eso es importante que yo aplique prevención de riesgo dentro de lo que son las actividades laborales, ¿sí? Porque con una buena prevención, yo lo que hago es aumentar la probabilidad, ¿no es cierto?, de que ese trabajador no sufra, ¿sí?, daños en su salud, no altero su bienestar físico, ¿sí? Ahora, para hacer buena prevención de riesgo, lo primero que yo tengo que hacer es evaluar, ¿sí? ¿Cómo voy a evaluar? Viendo cuáles son las condiciones que yo tengo en mi puesto de trabajo, estudiando esas condiciones, ¿sí? ¿Por qué las voy a observar? ¿Por qué las voy a estudiar? ¿Por qué las voy a ver? Porque yo, observando, estudiando y viendo, puedo lograr identificar cuáles son los peligros que existen, ¿sí?, en esa organización, en ese puesto de trabajo, ¿sí?, y a los cuales se van a exponer la gente que está trabajando ahí. Entonces, si yo estudié mediante la evaluación, si yo pude identificar los peligros que existen, ahora le tengo que dar un valor, porque recuerden que tienen que ser cuantificables, ¿sí? Le doy un valor numérico a cada uno de esos riesgos que yo he detectado, ¿sí? Ese valor numérico que le voy a dar va a estar dado en función de la gravedad del daño que pueda llegar a tener, ¿sí?, y del tiempo que tarde, del tiempo, ¿no es cierto?, de exposición que tenga esa persona. Entonces, gravedad de los daños más el tiempo de exposición que tiene ese trabajador a ese determinado peligro, ¿sí? Una vez que le asigné ese orden jerárquico, ¿sí?, lo que hago es ordenarlo, porque necesito establecer mis prioridades. Entonces lo ordeno, ¿sí?, del 1 al 10, por ejemplo. ¿Dónde? O de color, ¿no? Color rojo al color verde, pasando por esa gama de colores, rojo, naranja, amarillo, verde, por ejemplo. Donde un riesgo rojo o un riesgo 1, ¿sí?, va a ser de urgencia poder controlarlo, minimizarlo, ¿sí?, eliminarlo, y un riesgo verde o 10 a lo mejor, ¿sí?, no va a ser tan urgente hacerlo ya, lo que no quiere decir es que no se haga futuro. Entonces yo con ese ordenamiento, ¿sí?, le voy a dar esa jerarquía de prioridades, que es la mejor forma que yo tengo de hacer, de ordenar mi estructura en cuanto, ¿sí?, a la implementación de esta prevención de los riesgos.
Una vez que yo ya le di ese orden jerárquico, ahí lo que voy a hacer es empezar con cuáles van a ser las medidas de prevención que yo voy a utilizar o voy a necesitar para poder eliminar, ¿no es cierto?, ese riesgo, si es que puedo eliminarlo, ¿sí?, o cómo voy a hacer para reducirlo, ¿sí? Entonces esas son las medidas de acción, que muchas veces cuando ocurre algo, ¿sí?, nosotros actuamos a posteriori. Entonces dejan de ser medidas preventivas y se transforman en medidas correctivas, ¿sí? Ahora, de eso que sucedió, donde yo voy a establecer medidas correctivas, también pueden surgir ciertas otras medidas preventivas. ¿Por qué? Porque este análisis, este estudiar, este evaluar esas condiciones, no es recomendable que uno lo haga solo, ¿sí?, sino que tiene que haber profesionales especializados en la materia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Necesito que todos los que estén involucrados sean técnicos o licenciados en higiene y seguridad? No. Cuando hablo de profesionales especializados, no solamente hablo del profesional de grado, ¿sí? Un operario de máquina es profesional en su trabajo, porque está especializado en eso. Él maneja esa máquina, él sabe cómo operarla, yo no. Yo conozco los riesgos y cuáles serían las posibles medidas correctivas que voy a implementar. Pero necesito de ese profesional idóneo que está especializado, ¿sí?, en el manejo de esa máquina, para que cuando nos sentemos a evaluar, ¿sí?, me pueda decir si realmente esos peligros que yo veo, ¿sí?, si existen o no. Y que cuando yo hago una cierta recomendación como medida de corrección o medida de prevención, esa persona me pueda ayudar a determinar si es viable o no. Porque si yo recomiendo colocar una determinada protección en una parte de una máquina y esa persona me dice, en esa parte nosotros accedemos continuamente y vamos a tener que estar sacando, poniendo, le puedo ocasionar otro riesgo, que seguramente va a ser de orden ergonómico. Entonces, cuando hablamos de profesionales especializados, no solamente hablo del que hace higiene y seguridad, hablo de que tiene que haber una persona que maneje la máquina, que está especializada y es profesional en lo que hago, y obviamente gente de las distintas áreas, el jefe de producción o un supervisor de alto rango, donde es profesional en su tarea, porque conoce cada punto de la máquina, porque conoce cada punto del proceso productivo. Alguien de mantenimiento, ¿sí?, que a lo mejor son los encargados después de la fabricación o de la puesta en marcha de esa medida preventiva que yo vaya a sugerir. Entonces, ese grupo de profesionales son los que a mí me van a ayudar a poder evaluar, ¿sí?, y a poder determinar cuáles son las medidas preventivas o correctivas, ¿sí?, más viables de hacer. Ahora, los peligros los voy a identificar yo en sociedad, obviamente con la persona que está en el puesto de trabajo. Mira, he encontrado que tenés esto. ¿Por qué? Porque esa persona me puede llegar a informar que existen otros riesgos que están ocultos y yo no los veo a simple vista. Entonces siempre tengo que estar en contacto con el trabajador, ¿sí? Cuando le asigne el orden de prioridades, la jerarquía de prioridades, lo voy a hacer yo. Porque en base a la determinación, ¿sí?, de mi matriz de riesgo, que ustedes lo van a ver en unidades próximas, y van a aprender cómo voy yo a poder determinar ese orden de prioridades, ¿sí?, yo le voy a decir a esta gente que a mí me acompaña qué cosas son las que necesitamos con urgencia empezar a implementar, ¿sí? Bien. Ahora, resumiendo esta primera parte, yo voy a decir que prevención de riesgo va a ser todo el conjunto de las actividades que van a estar destinadas, ¿sí?, a evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante técnicas,
¿sí? Que nos van a permitir a nosotros poder reconocer, poder evaluar y poder controlar, ¿sí? Los riesgos que yo encuentro dentro de ese ambiente laboral. Y que esos riesgos a su vez me puedan causar accidentes o enfermedades. O me puedan causar, resumiendo, redondeando, accidentología laboral, ¿sí? Eso vendría a ser prevención de riesgo. Bien. Ahora, no sé si acá, espera. Ahí está, no quería moverse. ¿Cómo vamos a dividir a esa prevención de riesgo? La vamos a dividir en dos partes. Seguridad industrial e higiene industrial. Donde seguridad industrial me va a permitir a mí, ¿sí?, tomar las medidas necesarias para evitar accidentes de trabajo. Y la higiene industrial me va a permitir tomar medidas necesarias para evitar enfermedades profesionales. Por eso que ustedes en la carrera tienen seguridad por un lado, ¿sí?, como materia, e higiene por el otro, ¿sí?, como materia. Seguridad 1, higiene 1, seguridad 2, higiene 2, y así, ¿sí? Entonces, 1, seguridad, accidente; 2, higiene, ¿sí?, enfermedades profesionales. Bien, ahora veamos conceptos, ¿sí?, de lo que es cada una de ellas. Higiene y seguridad en su conjunto me va a representar a mí un campo que es multidisciplinario y obviamente que es de orden técnico, ¿sí? ¿Por qué es multidisciplinario? Porque yo me voy a valer de distintas disciplinas, de la ingeniería, de la biología, ¿sí?, de la química, de la física, ¿sí? Entonces es un campo multidisciplinario, ¿sí? Orden técnico, ¿por qué? Porque yo tengo que ejercer control. Acá no hay teoría. Yo la teoría la estudio, pero para ponerla en práctica en campo. Entonces, como yo tengo que evaluar y hacer mis matrices de riesgo para poder prevenir después, ¿sí?, sí o sí necesito lo técnico, ¿sí? ¿Cuál es el objeto que tiene la higiene y seguridad? Proteger la vida del trabajador, preservar su salud y su bienestar, ¿sí? Ahora, dentro de este concepto de higiene y seguridad, si yo lo desgloso, voy a tener seguridad industrial por un lado e higiene industrial por el otro. Entonces, seguridad industrial va a ser el conjunto de las medidas técnicas que yo voy a implementar para prevenir accidentes de trabajo. ¿De qué manera? Como habíamos mencionado antes, estudiando, evaluando y pudiendo controlar todos esos agentes de riesgo o factores de riesgo que son propios y característicos de una cierta actividad laboral y del ambiente de trabajo. Y cuando hablamos de ambiente de trabajo, hablamos a todos los que nos rodean, ¿sí? Yo tengo mi puesto de trabajo, que en este caso va a ser este escritorio donde estoy yo, que tengo apoyada mi laptop, ¿sí? Donde tengo el mouse, y tengo una lapicera y un cuadernito, ¿sí? Los demás son adminículo, el mate y demás. Este es mi puesto de trabajo. Ahora, no solamente tengo mi puesto con una determinada actividad, que en este caso va a ser la de enseñanza, ¿sí? Yo estoy impartiendo una clase, por lo tanto estoy esforzando mi voz, ¿sí? Bien. Tengo todo lo que es el ambiente de trabajo, ¿sí? Y el ambiente de trabajo va a estar dado en función de ¿qué? Iluminación, ¿sí? Iluminación que yo tengo acá arriba, más la iluminación que yo tengo de fondo para saber si esa iluminación me hace contraste o no con la pantalla, ¿sí? Dentro de mi ambiente yo voy a tener, por ejemplo, ruido. Si yo estuviese en una calle transitada, tendría que levantar más la voz. ¿Por qué? Porque el ruido de la calle me evitaría poder charlar bien con ustedes, ¿sí? Y si acá adentro yo tuviese una radio, el televisor, niños correteando por todos lados, también estaría, ¿sí?, expuesta a un ruido ambiente. Dentro de ese ambiente de trabajo, que ya hablamos de la iluminación, hablamos del factor ruido, también voy a tener la ventilación, ¿sí? Si las ventanas están abiertas para que haya una cierta, ¿sí?,
ventilación cruzada, corriendo aire, y que yo no me sofoque porque me haga calor, ¿sí? O si las ventanas están cerradas para evitar que ingrese frío, que serían las condiciones hidrotérmicas del lugar. Entonces, cuando hablo de puesto de trabajo, voy a hablar del lugar donde yo estoy ejerciendo mi actividad, y cuando hablo de ambiente de trabajo, todo lo que a mí me rodea, ¿sí? A ese puesto que yo estoy ocupando. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando yo hablo de higiene industrial, voy a hablar ya de una ciencia que va a estar dedicada a poder identificar, a poder evaluar y a poder controlar, ¿sí?, esos agentes de trabajo que van a ser propios, agentes de riesgo que van a ser propios, ¿sí?, de ese ambiente de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? Evitar la aparición de enfermedades profesionales. Cuando yo hablo de seguridad industrial, hablo de riesgos que son mecánicos, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablo de higiene industrial, ya voy a hablar de riesgos que van a ser físicos, del orden químico, del orden biológico, ¿sí?, y del orden de los factores psicosociales, que eso los vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cuál es la importancia de aplicar, ¿no es cierto?, higiene y seguridad dentro de la organización? Ya habíamos dicho que la higiene y seguridad se va a encargar de proteger la salud de los trabajadores, ¿sí? Si yo protejo la salud de los trabajadores, puedo prevenir accidentes y enfermedades. Entonces, mediante normativas que existen, normativas a nivel nacional, ¿sí?, y normativas que pueden ser internas, propias de cada organización, con la seguridad e higiene, lo que hago es optimizar ese trabajo personal. Si yo optimizo ese trabajo de cada uno de los empleados, ¿sí?, reduzco esos riesgos dentro de lo que es el ambiente laboral. ¿Qué me dice Núñez? Núñez me dice, un ingeniero, me dice que debido a los rápidos cambios que sufren las organizaciones y las empresas, en la actualidad, el concepto de prevención es cada vez más relevante y permite además dar un enfoque dinámico a la seguridad y salud laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener una serie de principios, porque todo esto va cambiando rápidamente. Las organizaciones, con el paso del tiempo, van adaptándose, ¿sí?, a esos cambios radicales que viene sufriendo el mundo, por ejemplo, en cuanto a la tecnología, ¿no?, al avance tecnológico. Entonces, esos cambios que nosotros vemos dentro de las organizaciones, ¿sí?, también tienen que ir evolucionando todo lo que hace a seguridad e higiene, porque la seguridad e higiene tiene que tener sí o sí un enfoque dinámico, no tiene que ser algo estático. Yo no hago un procedimiento, un programa de prevención para que quede para la tribuna, ¿sí? Y ahí lo dejo, estancado en el tiempo. Entonces, mi empresa evolucionó, se automatizaron ciertos procesos productivos, y yo tengo un procedimiento de trabajo seguro del año del ñaupa que no lo actualicé. Entonces pierde ese enfoque dinámico y se transforma en algo estático que no me sirve. Entonces, tiene que haber, así como hay dinámica en las organizaciones por esos cambios a nivel mundial, ¿sí?, a la seguridad hay que verla desde ese enfoque dinámico y no estático, ¿sí?, estableciendo principios, ¿sí?, que vayan cambiando con el tiempo, que se vayan modificando, ¿sí?, que me ayuden a prevenir cualquier tipo de situación que se pueda dar dentro del trabajo, ¿sí?, para que yo pueda prevenir accidentología. Entonces, es necesario que hoy en día se tome conciencia de que si yo tengo directrices con los sistemas de gestión, puedo, ¿sí?, hacer uso de esas directrices para saber dónde estoy parado, ¿sí? Entonces,
Si yo uso esas directrices y hago buena prevención dentro de la organización, voy a reducir esos costos asociados a lo que son los accidentes y las enfermedades de trabajo. Entonces, por eso es la importancia, ¿sí?, de hacer buena prevención de riesgos dentro de la organización y de llevar, ¿sí?, un sistema, digamos, de gestión, ¿sí?, que vuelvo a repetir, no necesito que ese sistema de gestión esté aprobado, porque si yo certifico un sistema de gestión tengo que pagar mucha plata, ¿sí? Pero sí puedo tomar de esa norma que establece ese sistema de gestión puntos o aspectos de la misma norma para saber, ¿sí?, cómo tengo que encaminarme. Como licenciado en higiene y seguridad, como técnico en higiene y seguridad, o como profesional ingeniero, arquitecto con posgrado, por ejemplo, ¿sí? Tomo esas directrices que me van a ayudar a encaminarme. Por eso es importante, ¿sí?, porque esa organización bien encaminada, ¿sí?, disminuye su accidentología. Y obviamente, si yo quiero ser competitivo, vamos a hablarlo así. A ver, la organización que dice, la empresa que dice, yo necesito vender, tengo que producir para poder vender, porque si yo produzco y vendo mucho, puedo pagar el sueldo a mis empleados y puedo darle cierto beneficio a mis empleados. Perfecto. Ahora, lo analicemos de esta lógica, para que yo después pueda convencer a esa persona para la cual estoy trabajando. Listo, vos necesitas producir, ¿sí? Pero cuando vos producís y vos no tenés en cuenta ciertos factores de la seguridad industrial, tu gente empieza a enfermarse, tu gente empieza a sufrir accidentes, ¿sí? Si se enferma y tiene accidentes, te ocasiona baja laboral, o sea, hay un ausentismo, ¿sí? Te ocasiona ciertos trastornos económicos. Entonces, a futuro terminás pagando más. Si vos tenés gente asegurada por la ART, le tenés que pagar a la ART, que es el seguro. Si vos tenés mucha gente que se te accidenta, la ART te sube la alícuota. No es que sí, me voy a esta ART porque es la más barata. Pará. No es que pasaste a ser empresa con alta siniestralidad, porque total, que se accidenten si la ART me lo cubre, ¿sí? Pero la ART te va a aumentar la alícuota. Entonces, si vos empezás a hacer números, ¿qué te conviene? Invertir hoy en prevención, ¿sí?, y no pagarle después a la ART. ¿Estamos? Si querés ser competitivo en el mercado, ¿qué te conviene? Tener bien a tu gente. Una persona que no está motivada o que no es feliz dentro de su trabajo porque lo toma como un trabajo esclavo y el trabajo le duele, esa persona no produce. Podemos decir, pero está sana, no tiene nada. No, 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 no. Concepto de salud, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué me dice el concepto de salud? Estar sano no es no estar enfermo, ¿sí? Estar sano es tener mi cabeza sana en lo psicológico, en lo mental, no tener una afección física en lo orgánico, en lo físico, y estar bien socialmente. Son 3 pilares que yo tengo en cuenta para decir que una persona es sana. Si alguno de esos pilares, ¿sí?, está quebrado, ¿sí?, no hay un equilibrio. ¿Se entiende? Entonces, esa gente que no está motivada y que no está contenta con su tarea que hace, es un robotito que va nomás, ¿sí?, con el paso del tiempo me ocasiona otro ausentismo laboral por estrés, por ejemplo, ¿sí? Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que asesorar a las organizaciones para que ellos sepan por qué es importante, partiendo de la base de tener un servicio de higiene y seguridad, ¿sí?, que vuelvo a repetir, no es para que me levante el acta cuando viene el organismo de Contralor, sino es para que a mí me ayude a establecer prioridades, principios, ¿sí?, normativas, ¿sí?, para proteger la salud de todos mis empleados, ¿sí? Bien. Y acá hablamos de la curva de Bradley, ¿sí? ¿Y esto qué me dice? Hagamos un poquito de historia. Allá por la década de los 90, en la empresa DuPont, el director general de esta empresa, ¿sí?, crea lo que se denomina, ¿no es cierto?, el DuPont Discovery Team, ¿sí? O sea, era un grupo
que estaba dedicado a poder definir algún sistema, ¿sí?, que le pudiese permitir mejorar todo lo que era la seguridad, ¿sí?, dentro de las organizaciones, y que a su vez esa mejora fuera duradera y sostenible en el tiempo, ¿sí? Vuelvo a repetir, no me sirve de nada hacer algo muy bonito, ¿sí?, si yo no lo puedo sostener y no lo puedo hacer permanecer en el tiempo, ¿sí? Porque si no, entonces lo hice para la tribuna y ahí quedó. Y lo mágico, lo bueno y lo hermoso de esto, de esta profesión, es poder contribuir con la elaboración de un procedimiento, con la elaboración de una determinada norma dentro de esa organización, y ver que se lleva a cabo, se cumple con esa normativa, con ese procedimiento, ¿sí?, que se puede sostener y que dura en el tiempo, ¿sí? Y que cuando vos dejas de trabajar para esa organización, por X causa, porque te fuiste por otras cuestiones laborales, porque te querés jubilar, porque ya estás cansada, eso que hiciste, ¿sí?, le sirva de base a la persona que a vos te reemplaza en un futuro. Eso es lo maravilloso y lo magnífico que tiene esta profesión, ¿sí? Que lo que vos haces, lo haces tan convencido, lo haces tan profesionalmente, que dura en el tiempo, y que es sostenible, ¿sí? Entonces, esto es lo que pretendía ya por los 90 este señor Goulart, ¿sí?, que era el director general de las empresas DuPont. Entonces, en el año 94, ¿sí?, de este grupo que hacían una serie de análisis, surge lo que se denomina curva de Bradley, ¿sí? ¿Por qué le ponen curva de Bradley? Curva porque, bueno, surgió, ¿no es cierto?, de ciertos factores numéricos, ¿no es cierto?, se desarrolla esa curva, ¿sí? Pero ¿por qué le ponen Bradley? En honor a uno de los trabajadores, ¿no es cierto?, que participaron en ese grupo, que se llamaba Vernon Bradley. Entonces, en honor a ese trabajador, a la curva, ahí lo corrí, perdón, le ponen Bradley, curva de Bradley. Ahora, esta famosa curva de Bradley, ¿qué me permite a mí como organización? Si yo la implemento, ¿qué me permite? Y me va a decir, ¿sí?, me permite que yo pueda comprender dónde estoy ubicado dentro de esa organización, ¿sí?, y cuál es el camino que yo tengo que seguir para que todo lo que sea la prevención de riesgo, ¿sí?, sea efectivo. Entonces me dice, vos estás ubicado acá. Bien, ¿qué tengo que recorrer? Mucho, poco, mediano, para que lo que yo estoy haciendo en materia de prevención de riesgo sea eficaz, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que yo necesito implementar, ¿sí?, para llegar al top 10 de la curva de Bradley, a un nivel máximo supremo, ¿sí?, muy avanzado de seguridad industrial? Entonces, eso es lo que a mí me indica esta curva de Bradley, ¿sí?, que con el tiempo, en muchas industrias, se ha convertido en un indicador muy fuerte, ¿sí?, donde yo voy a poder determinar cuál es el grado de madurez en la cultura de la seguridad, ¿sí?, que tiene esa determinada organización donde yo voy a estar implementando esta curva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone DuPont? ¿Sí? Propone que haya tres ejes fundamentales en los cuales, ¿sí?, gire esta curva, ¿sí?, que tiene que ser el liderazgo, la organización, los procesos y las actividades. O sea, que para que esto funcione, ¿sí?, yo tengo que tener en cuenta qué tipo de liderazgo tengo que tener en cuenta cómo es mi organización y cuáles son, qué tipos de procesos y actividades se llevan a cabo ahí, ¿sí? Ahora, más allá de que tiene estos tres ejes que son fundamentales, ¿sí?, considera DuPont que el liderazgo es fundamental para que una determinada organización, ¿sí?, pueda realizar esa transformación de lo que es la cultura de la seguridad, ¿sí? O sea que es esencial y transversal.
¿sí? Tiene que ser fundamental, ¿sí?, el buen liderazgo dentro de la organización, ¿sí?, para que se pueda transformar esa cultura de la seguridad que tiene esa empresa. Entonces yo, con esa curva de Bradley, puedo después a futuro a mis superiores, ¿sí?, demostrarle cuál ha sido la evolución que ha tenido la cultura de la seguridad dentro de esa organización, ¿sí? Desde la fase reactiva, que es la primera fase que vamos a encontrar nosotros, o la fase intuitiva, ¿no es cierto?, donde yo actúo después de que ocurrió el accidente, hasta lograr una fase interdependiente, ¿sí?, una fase de trabajo en equipo, ¿sí?, proactiva o anticipativa a los hechos, donde no solamente, ¿sí?, los empleados van a asumir la responsabilidad de la seguridad, sino todo el colectivo que pertenece a esa organización, ¿sí? Todos somos un equipo, la seguridad la construimos entre todos, ¿sí? Ahora, no aceptamos estándares bajos, porque hemos llegado al top 10 de la seguridad, de la cultura de la seguridad. No aceptamos estándares bajos, ¿sí? Y vamos a trabajar para que no se produzcan los accidentes laborales. Esa es la fase, la última fase de la curva de Bradley a la cual se pretende, ¿sí?, llegar. Entonces, esta es la famosa curva donde yo voy a tener la tasa total de accidentes, ¿sí?, por el nivel de fortaleza que tiene una institución. En donde yo tengo un nivel de fortaleza bajo, obviamente que voy a tener, esto es inversamente proporcional, si yo tengo un nivel de fortaleza bajo, como estamos viendo aquí, obviamente que voy a tener una mayor tasa de accidentología, lo que a mí me convierte, ¿sí?, en una fase reactiva, o sea que yo actúo por reacción. Una vez que me tienen que zamarrear, mirá lo que pasó para que yo reaccione y vea la problemática, ¿sí? A medida que vamos evolucionando, ¿sí?, vamos saliendo de la etapa reactiva o de la fase reactiva para pasar a una fase dependiente, luego a una interdependiente, donde ya empiezo a anticiparme un poquito a los hechos, ¿sí?, hasta lograr una interdependiente con una total anticipación, ¿sí?, y estándares de seguridad muy altos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de fase reactiva, estoy hablando a una seguridad que se va a basar pura y exclusivamente en el instinto, ¿sí?, donde el trabajador es parte del problema, pero no es parte de la solución. Trae el problema, sucede algo, culpa del trabajador. Ahora, cuando yo tengo que darle una solución, no involucro al trabajador. Ni los trabajadores, ni los mandos medios, ni la dirección de esa empresa se van a sentir responsables por la seguridad, mucho menos se van a sentir comprometidos, ¿sí? Y ahora, hay una única creencia, ¿sí?, que los accidentes van a suceder por mala suerte. Hasta el día de hoy hay ciertas instituciones donde se sigue mencionando que tuvieron un accidente, pues estamos de mala racha. No, no estás de mala racha, ¿sí? Estás en una fase reactiva, no te estás involucrando con la seguridad, ¿sí?, ocupacional. Entonces no es mala racha, ¿sí? No hay un involucramiento, no hay un compromiso, ¿sí? No hay responsabilidades asignadas. Entonces, cuando se produce un accidente, ¿sí?, se actúa con posterioridad a ese accidente, ¿sí?, y no con anterioridad, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer yo en esta fase? Que voy a actuar a posteriori, voy a actuar después y voy a implementar, ¿sí?, medidas correctivas.
Ahora, esas medidas correctivas son así, precipitadas, rápidas. Y mira, hay que poner una protección, ya. Hay que meterle un dispositivo de corte, ¿sí? Hay que suspender al trabajador, o darle una capacitación. Ahora, esto es así, precipitado, a la Bartola. ¿Me siento a ver cuál es la raíz de la problemática? No. O sea, simplemente voy a tomar medidas correctivas ahora, en el momento que me sacan del apuro, ¿sí? Pero no me voy a sentar a ver cuál es la raíz, cuál es la causa raíz de ese problema, de ese accidente que ocurrió, ¿sí? Bien, ¿se entendió fase reactiva? No quiero hacerlo muy monólogo. ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ustedes díganme. Sí, profe. Sí, se entiende. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Luego tenemos la fase dependiente, ¿sí? Vamos bajando en la curvita. Ahora, si la fase reactiva estaba basada en el instinto, la fase dependiente, ¿sí?, se basa en que existen supervisores, ¿sí? Acá también, un trabajador no va a ser parte del, es parte del problema, pero no va a ser parte de la solución, ¿sí? Ahora, ¿quién se ocupa de la seguridad? ¿Quién se ocupa de la prevención? Los mandos medios, ¿sí? Por eso dice que está basada en la existencia de supervisores. Como hay supervisores que establecen reglas, normas, procedimientos y que las hacen cumplir, ¿sí?, yo digo que de la seguridad se van a ocupar, ¿sí?, esos mandos de seguridad, ¿sí? Ahora, ¿de qué va a depender el éxito de la seguridad? Del cumplimiento de las normas, donde van a disminuir los accidentes, ¿sí?, si se cumplen las normas. Ahora, si hay accidente, yo asumo que ese accidente pasó porque una norma fue incumplida. Que ojo, muchas veces los accidentes pasan por incumplimiento de las normas, pero, ¿sí?, ¿qué pasa? Yo tengo que ver por qué esa persona o ese grupo de personas incumplieron las normas. Entonces, acá me dicen directamente, me echan el fardo a mí. O sea, hay supervisores, que el supervisor se ocupe, ¿no es cierto?, de lo que son los procedimientos, las normas para los trabajadores. Logramos el éxito cuando se cumplen esas normas. Si no se cumplen esas normas y hay accidente, ¿sí?, o sea, si hay un accidente es porque la norma no se cumplió. No voy a investigar más allá. Ah, incumplimiento de la normativa. Listo, se cierra el caso, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice la fase independiente? Me dice ya que voy avanzando un poquito más y que la seguridad también va a estar basada en lo que es la autoprotección, donde el trabajador sigue siendo parte, ¿sí? Donde el trabajador ahora va a ser parte de la solución y no del problema. En las dos primeras fases, en la fase, ¿sí?, reactiva y en la fase dependiente, ¿sí?, los trabajadores eran parte del problema. Ahora, ¿qué va a pasar? En esta fase independiente, el trabajador, ¿sí?, ya empieza a formar parte de la solución, ¿sí?, donde la seguridad, ¿sí?, ya va a estar un poquito más siendo ocupada por lo que es la dirección, mandos medios, ¿sí?, y aparte por cada uno de los trabajadores, porque ya se empiezan a involucrar un poco más, ¿sí? Entonces, ¿qué interviene acá? El uso adecuado de dispositivos de seguridad, el uso adecuado de elementos de protección individual, responsabilidad ante el cumplimiento de todo lo que son las normas, ¿sí?, la formación del recurso humano, el compromiso que cada una de esas personas tenga para con la cultura de la seguridad, ¿sí? Pero siguen teniendo ciertos errores, porque a mí me dice que se logra el éxito de la seguridad, ¿sí?, cuando cada uno de nosotros velamos por nosotros mismos. Y si yo velo por mí misma, vos velás por vos y vos velás por vos, no hay un trabajo en equipo,
Ah, bueno, pero yo me ocupo de lo mío, no me importa si él trabaja bien o trabaja mal. Yo me ocupo de lo mío. Y no es así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si ocurre un accidente? Voy a asumir, ¿sí?, que ese accidente ocurrió porque ese empleado, ¿sí?, no tenía autoprotección, ¿sí?, no se protegió a sí mismo. Ah, bueno, pero depende de vos también, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo quiero llegar al top 10 de mi cultura de la seguridad? Es donde yo ya voy a estar en esa fase interdependiente. Y ya voy a hablar de una seguridad que está basada en el trabajo en equipo, que es así como debe ser, ¿sí? En donde no el trabajador va a ser parte del problema o el trabajador va a ser parte de la solución, sino que todos los equipos que conforman ese trabajo vamos a ser parte de la solución, ¿sí? Entonces, de esa seguridad nos vamos a ocupar todos, como un equipo, como una célula, ¿sí?, que actuamos entre todos, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que va a pasar? La seguridad va a ser una parte integrada al trabajo, ¿sí? Y si es una parte integrada al trabajo, no vamos a aceptar que ningún miembro de mi equipo asuma riesgos, ¿sí? ¿Y qué tiene que haber? Una buena comunicación, una buena formación y participación, ¿sí? Todos tenemos que participar, porque esto es clave para que yo tenga un muy buen desempeño en seguridad, ¿sí? Yo tengo que hacerle creer y demostrarle a todo el equipo, ¿sí?, que con una buena comunicación, que con una buena formación y participando de esa seguridad en equipo, ¿sí?, yo adquiero esa pertenencia a la organización y yo me tengo que sentir orgulloso de pertenecer a la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajo como un equipo. Así como cuando ustedes se ponen la camiseta de un determinado equipo de fútbol, ¿sí?, y salen orgullosos al lucir esa camiseta, con las falencias que vaya a tener ese equipo, ¿sí?, sus virtudes, sus falencias, sus desventajas, lo que sea, pero estamos orgullosos. Lo mismo tiene que pasar en una empresa, orgulloso de trabajar en esa empresa, ¿sí?, que mantiene una seguridad basada en el trabajo en equipo, ¿sí?, donde el compromiso lo adquirimos todos para lograr, ¿sí?, la reducción de esa tasa de accidentología laboral, ¿sí? Entonces acá tenemos un grafiquito donde mostramos a la curva de nuevo, ¿sí?, ya no como reactiva, dependiente, independiente e interdependiente, sino como instinto, supervisión, yo y equipo, ¿sí? Lo vamos relacionando con palabras, ¿sí?, para poder establecer ese índice de lesiones, ¿sí? Entonces, en la dependiente, mi seguridad es responsabilidad del gerente o del supervisor. En la independiente, la seguridad es mi responsabilidad, ¿sí? Y en el interdependiente, la seguridad va a ser responsabilidad de todos, que es a los que se quiere lograr, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ahora veamos algunos conceptos básicos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué es un accidente de trabajo? Voy a sacar, ahí está, si no, no me deja ver bien toda la pantalla. Bueno, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es un acontecimiento que es súbito y violento, ocurrido en el lugar, ¿sí?, o en ocasión del trabajo.
Cuando digo en el lugar, es en el lugar de trabajo. Y cuando digo en ocasión del trabajo, es, por ejemplo, ¿sí?, cuando a mí me mandan a hacer algo, ¿sí?, que está relacionado con el trabajo. Que puede ser, por ejemplo, un INITINE, ¿no? En ocasión del trabajo. O de repente yo trabajo en una empresa que brinda servicio, Telecom, por ejemplo, ¿sí?, le pasamos el chivo, trabajo en Telecom y de repente me mandan a hacer una capacitación a Mendoza. En Mendoza, yo cruzando la calle, ¡pum!, me tronché el tobillo, ¿sí?, me esguincé. Bueno, eso es un accidente en ocasión del trabajo. Pero escúchame, vos vivís en La Rioja y trabajás en Telecom de La Rioja, sí, pero a mí me mandaron a hacer una capacitación, ¿sí? Entonces yo en ocasión del trabajo me accidenté, ¿sí? Es algo súbito, ¿sí?, y violento, ocurrido en el lugar o en ocasión del trabajo, que trae siempre como consecuencia una pérdida, ¿sí? Se dice que siempre deriva en una pérdida porque más allá de las lesiones sufridas por el trabajador, también se van a generar daños a la propiedad y pérdida de tiempo, entre otras, ¿sí? Ahora, ¿qué es una enfermedad profesional? Y difiere de lo que es accidente. Es aquella enfermedad que se adquiere pura y exclusivamente a causa del trabajo. La misma se va a caracterizar por una exposición sistemática a agentes agresores. O sea, que si yo estoy expuesta a ciertos agentes que son agresores, como el ruido, como sustancias químicas, como microorganismos patógenos, ¿sí?, o como frío o calor, o sea, estrés térmico, son agentes agresores. Entonces, cuando yo para que se determine que es profesional, sí o sí tiene que ser causada por el trabajo. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Porque me dice que tengo conexión inestable, por eso apagué la cámara. Sí, Felicien, se le cortó, profe. Sí, pero ¿hasta dónde escucharon? Enfermedad profesional estaba hablando. No escucha. Sí, por eso apagué la cámara, porque me estaba marcando que tengo inestabilidad. No, Pero la bueno, primera parte nada más escuchamos y bueno, ya cuando terminó, que dijo que son las bueno, enfermedades que se ocasionan en el trabajo. exactamente. Enfermedades profesionales son las que se van a ocasionar pura y exclusivamente en el trabajo, ¿sí? Todo lo que provenga de afuera son enfermedades inculpables, ¿sí? Ahora, yo para poder determinar que es de origen profesional esa enfermedad, necesito que haya cierta característica, ¿sí? Como por ejemplo, el agente de riesgo, el agente agresor, ¿sí?, el tiempo y la dosis. O sea que ese agente agresor, esa persona tiene que tener exposición, ¿sí? Si a mí la persona viene y me denuncia una enfermedad profesional de disminución de la agudeza visual, o sea, se está quedando cieguito, porque está expuesto a rayos ultravioleta, yo lo que voy a hacer es evaluar la existencia realmente de rayos de radiación ultravioleta dentro del puesto de trabajo, del ambiente laboral, ¿sí?, que pueda haber causado esa enfermedad. Si yo determino que no hay existencia de agente, entonces esa enfermedad es inculpable, la ha traído de afuera. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Profe. perfecto. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces vimos accidente y vimos enfermedad. Pero también nosotros tenemos incidentes. ¿Y qué es un incidente? Es un cierto evento que sucede, ¿sí?, que se manifiesta
y que me puede dar como resultado un accidente. ¿Sí? Se produce un incidente. Por ejemplo, viene en el autoelevador, ¿sí? O en el Clark, y de repente choca, ¿sí? Una estantería. Esa estantería queda más o menos, ¿sí? Ahí moviéndose, ¿sí? Al rato se cae y lastima a un trabajador. Entonces ese evento de chocar esa estantería, que no se cayó inmediatamente, se cayó a posteriori, pasado un determinado tiempo, ¿sí? Y me ocasiona un accidente, pero que deriva de ese incidente con el autoelevador, ¿sí? O tiene el potencial para ocasionarlo. Un operador de autoelevador, ¿sí? Que me maneja el vehículo a más de 20 kilómetros por hora dentro de un establecimiento fabril, cuando tengo carteles por todos lados que dice que tiene que ir a paso de hombre, porque hay riesgo de atropellamiento. Entonces puede ocasionarme, ¿sí? Un incidente, que esta persona venga, ¿sí? Conduciendo, que se cruce un peatón, ¿sí? No hay una senda peatonal definida y la persona viene manejando fuerte, ¿sí? No se produce el accidente de milagro, pero hay un incidente porque tiene que frenar de golpe. Entonces ahí hay un potencial, hay una potencialidad de que pueda ocurrir, ¿sí? Un accidente, ¿sí? Bien. ¿Qué es peligro? El peligro es la potencialidad de que ocurra un daño, una pérdida, ¿sí? O una lesión. Yo identifico el peligro. Fíjense ustedes este dibujito que yo he puesto acá, ¿sí? Fíjense cómo está esta ficha,